Mi suegra robó la tarjeta bancaria de mi marido y se fue de compras, luego llamó furiosa cuando fue rechazada. Él volvió a casa corriendo listo para culparme de nuevo y se encontró con los papeles del divorcio, bolsas de pruebas y la prueba de que había estado equivocado todo el tiempo. Mi nombre es Barbara Anderson. Tengo 34 años y me dedico a la contabilidad. Así que, créanme cuando digo que sé, hasta el último céntimo, lo que me costaron 6 años de matrimonio. Un sábado de septiembre, el teléfono de mi marido empezó a sonar y no paraba porque su madre estaba en la caja de un centro comercial con un carrito lleno de cosas que no había pagado, sosteniendo su tarjeta bancaria, y la tarjeta acababa de ser rechazada. Mi suegra no estaba asustada. No estaba avergonzada. Estaba furiosa y lo llamó para gritarle. Él condujo a casa listo para culparme. Llevaba 6 años de práctica. Pero, ¿qué le esperaba en la mesa de nuestra cocina? Lo que yo había construido en las 48 horas previas a esa llamada. Ninguno de ellos lo vio venir. Ni él, ni ella, ni nadie de mi familia. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía en tu propia casa, esta historia es para ti. Para entender lo que había en esa mesa de cocina, tengo que retroceder 6 meses, hasta marzo. Conocí a Daniel Anderson cuando tenía 27 años en una recaudación de fondos para el colegio comunitario donde había obtenido mis primeros créditos de contabilidad. Él era gerente de proyectos de construcción con serrín en la manga y la costumbre de recordar pequeñas cosas. Recordaba que me gustaba el café amargo. Recordaba la cirugía de rodilla de mi padre. Lo confundí con devoción. Y para ser justa, lo era, solo que aún no había preguntado dónde se había entrenado toda esa devoción. Nos casamos cuando yo tenía 28 años y compramos una casita vieja en Kettering, a las afueras de Dayton, Ohio. Amaba esa casa como se ama a un perro rescatado. Lijé sus suelos de rodillas. Repinté la cocina 2 veces porque el primer amarillo parecía cinta de precaución. Nos elaboré un presupuesto de la misma forma en que construyo todo, en columnas ordenadas, porque soy contable senior en un fabricante de piezas y las columnas son mi forma de mantener la calma. Mi padre arreglaba tejados. Mi madre trabajó en la caja de un supermercado durante 30 años. Nadie me regaló nada y nunca me importó. Confías en lo que construyes tú misma, y yo confiaba en nuestra vida. Daniel solía sentarse en los escalones del porche mientras yo hacía los números mensuales y decía, cásate con una contable. Dormirás como un bebé. Durante un tiempo, eso fue verdad. Dormíamos bien. Los números se comportaban. Pero les diré algo que no enseñan en ningún curso de contabilidad. Cada libro mayor tiene una línea donde los números dejan de cuadrar, por muy cuidadosa que seas. Me llevó 6 años aceptar que el nuestro también la tenía, y que esa línea llevaba un nombre. El nombre era Lorraine. Mi suegra tenía 63 años, viuda desde hacía 8, y vivía a 15 minutos en la antigua casa familiar donde Daniel creció. Si la conocías en la iglesia, pensarías que era la mujer más cálida del condado de Montgomery. Llevaba guisos a los desconocidos. Recordaba cada cumpleaños de la congregación. Luego venía a mi casa un domingo, entraba en mi cocina y reorganizaba mis armarios mientras yo estaba allí de pie, sosteniendo un paño de cocina. Las tazas junto a la estufa, Bárbara, decía. Así es como funciona una cocina. Nunca levantaba la voz. Simplemente corregía mi vida como se corrige la tarea de un niño, pacientemente, con bolígrafo. Llamaba a mi marido mi Danny, siempre con el mi delante, como una marca grabada a fuego en un ternero. Y tenía una llave de nuestra casa. Daniel se la dio antes de nuestra boda. Una llave de repuesto en una cinta roja. Para emergencias, dijo. Quiero que noten algo sobre las emergencias de Lorraine, porque a mí me llevó más tiempo del debido. Estuvo la emergencia del grifo que goteaba, descubierta un martes por la tarde. La emergencia del paquete en el porche, un viernes. La emergencia de comprobar si habíamos dejado el horno encendido, cosa que no habíamos hecho. Otro martes. Cada una de sus emergencias ocurría entre las 9 y las 5 en días en que Daniel estaba en una obra y yo en la oficina. Ni una sola vez ocurrió una emergencia mientras alguno de nosotros estaba en casa.
Le mencioné ese patrón a Daniel una vez, a la ligera. De la misma forma en que se prueba el hielo antes de poner todo el peso sobre él. Se rió y me besó la frente. Es solo mamá, dijo. El hielo aguantó ese día. Tomé nota de la grieta. De todos modos, el primer número que me mintió apareció en marzo en la cuenta corriente conjunta. Concilio nuestras cuentas el primer domingo de cada mes. Café a la izquierda, portátil delante, recibos a la derecha. Ese domingo, había una retirada de efectivo que no reconocí. Hecha un viernes por la tarde en una sucursal al otro lado de la ciudad. $180. No una fortuna. Simplemente incorrecto. Esto es lo que la gente no entiende de los contables. No entramos en pánico ante un número incorrecto. Nos quedamos en silencio. Lo comprobé 3 veces. Saqué los recibos 2 veces. Revisé mi propia cartera como un agente de aduanas porque toda mi vida he sido entrenada para asumir que el error es mío hasta que se demuestre lo contrario. No era mío. Así que le pregunté a Daniel y mantuve mi voz tranquila, como si preguntara por el tiempo. Respondió rápido. Demasiado rápido, como un hombre que salta un charco que ya sabía que estaba allí. Le di a mamá un poco para sus recetas, dijo. No quería molestarte. Asentí y lo dejé pasar esa noche. Y luego, porque no puedo evitarlo, volví a mirar el número el lunes. Las recetas vienen en cantidades específicas. Los copagos son de 20, 45, quizás $90 para los de marca. Las farmacias imprimen recibos. La medicina de emergencia de su madre había costado de alguna manera $180 exactos en efectivo en una sucursal bancaria a 2 manzanas de su peluquería, a una hora en la que Daniel había estado vertiendo hormigón en Beaver Creek con 12 hombres observando. Las matemáticas no coincidían con la historia. Cuando un número y una historia no concuerdan, uno de los dos miente. Y en 12 años de auditorías, nunca he pillado a un número en una mentira. Cerré el portátil. Empecé a prestar atención. En abril, volvió a ocurrir. $240 esta vez. Misma sucursal, mismo patrón de viernes. Y esta vez, no pregunté con calma. Imprimí el extracto y lo puse en la encimera junto a su cena, que es lo más parecido que tiene un contable a una declaración de guerra. Daniel miró la línea resaltada durante un largo momento. Y entonces mi marido, el hombre que me vio encontrar un error de 9 céntimos en los libros de un cliente y celebrarlo como si fuera una victoria en los playoffs, dijo, «Contaste mal». Quiero ser honesta sobre lo que esa pregunta provocó. Me han llamado terca. Me han llamado, sobre todo, gente que quería algo de mí. Pero nadie había sugerido nunca que no supiera contar. Era lo único sobre mí que nunca había estado a debate, la habilidad sobre la que había construido toda mi vida, y él recurrió a eso primero, antes de recurrir a la verdad, porque la verdad estaba en la cocina de su madre glaseando un pastel. No grité. Le pedí que se sentara y se lo expuse como una revisión trimestral. Si tu madre necesita ayuda, dije, la ayudamos oficialmente, de forma planificada. Ambos firmando, y la llave vuelve. No puede estar en nuestra casa cuando nosotros no estamos. Se frotó la cara con ambas manos y soltó la frase que oiría tantas veces que podría haberla grabado en piedra, es mi madre. ¿Qué se supone que haga? Lo dijo como un hombre que me enseñaba sus bolsillos vacíos. Pero prometió que recuperaría la llave ese fin de semana. Dijo que hablaría con ella. Lo anoté en mi cabeza como anoto una transacción pendiente. Prometido, no registrado. La cena de cumpleaños de Lorraine fue el último domingo de abril. 14 personas alrededor de la larga mesa en la casa donde Daniel creció. Ella estaba radiante esa noche, contando historias sobre la familia. Y noté, como se nota una corriente de aire, que yo no existía en un solo pronombre. Siempre era fuimos al lago, mis hijos y yo, nuestra familia, esta casa. 6 años y yo era un mueble. Entonces su hermana preguntó dulcemente si Bárbara podría organizar acción de gracias este año, y la mesa se quedó en silencio justo lo suficiente. Lorraine me sonrió, me dio 2 palmaditas en la mano, suaves como un sello en un formulario, y dijo, «Oh, cariño,
No eres de la familia, querida. Solo eres con quien se casó. Lo dijo con dulzura. Esa es la parte que la gente nunca cree. Que una frase así pueda servirse tibia como un pastel y toda una mesa se ría porque el tono les dijo que era una broma. Aunque cada mujer en esa habitación escuchó exactamente lo que era. Yo también me reí. No estoy orgullosa de ello. Te ríes porque la alternativa es levantarte en una cena de cumpleaños y convertirte en la villana de una historia que ya ha sido escrita y subtitulada sin ti. Daniel se rió con la boca llena y me apretó la rodilla debajo de la mesa, lo que creo que él genuinamente pensó que era lealtad. Solo una persona en esa mesa no se rió. Susan, la hermana menor de Daniel, que había venido de Columbus, se quedó muy quieta con el tenedor a medio camino y me miró durante un largo rato. De la misma forma que miras a alguien parado en las vías del tren. Aún no entendía esa mirada. La archivé como archivo todo. Haría falta hasta septiembre para que ese recibo en particular tuviera sentido. En mayo, hice lo que se supone que debes hacer, lo calmado y aburrido que haría un adulto. Abrí una cuenta a mi nombre en un banco diferente y transferí mi depósito directo a ella. No lo oculté. Se lo dije a Daniel en la mesa de la cocina con los papeles delante de nosotros, y mantuve mi parte fluyendo a la cuenta conjunta para la hipoteca, los servicios, el seguro. Cada factura se pagó hasta el último dólar, como siempre. No estaba sacando dinero del matrimonio. Estaba poniendo una puerta a mi mitad. Habrías pensado que había solicitado el divorcio esa tarde. Daniel se quedó en silencio de esa manera que significaba que ya había hablado con su madre, y en una semana, Lorraine tenía un nuevo nombre para mí. Lo estrenó en una barbacoa ante un primo. Con esa voz resonante que reservaba para las cosas que quería que se escucharan. Bueno, ya sabes cómo es ahora, dijo. Danny se mata trabajando y la esposa esconde el dinero. La esposa. Yo estaba a 3 metros de distancia sosteniendo un bol de ensalada de patatas que había hecho con su receta porque todavía lo estaba intentando entonces. Y entendí algo con el tipo de claridad que normalmente solo se obtiene de una hoja de cálculo. En esta familia, no había ningún movimiento que yo pudiera hacer que se interpretara como respeto propio. Protegerme era un robo. Hacer preguntas era una falta de respeto. Incluso mi sueldo, el que ganaba antes de conocer a su hijo, era propiedad familiar que yo estaba reteniendo. Esas eran las reglas, y nadie había votado por ellas, y nadie iba a hacerlo. Conduje a casa esa noche, mi propia casa, a 15 minutos, y recuerdo pensar con una extraña calma que las reglas por las que nadie ha votado son las más fáciles de dejar de obedecer. Junio, lo creas o no, fue casi dulce. Las retiradas se detuvieron. Lorraine se calmó, o eso parecía, y entonces un paquete desapareció de nuestro porche. Un juego de brocas que Daniel había pedido, desaparecido a plena luz del día, el segundo robo en nuestra calle ese mes, según el grupo del vecindario. Daniel estaba furioso de la manera sencilla en que los hombres se enfadan por las herramientas. Y cuando sugerí una cámara en el timbre, aceptó antes de que terminara la frase. Quiero que conste en acta. La cámara fue tanto idea suya como mía. Comprada para atrapar a un ladrón de paquetes, instalada un sábado con él silbando en la escalera y yo pasándole los tornillos. Durante unas semanas, nuestra casa se sintió como nuestra. Cocinamos. Fuimos al lago un domingo en lugar de ir a cenar a casa de su madre, y el cielo no se cayó. Me permití hacer lo peligroso, lo que las mujeres cuidadosas racionan como el azúcar. Tuve esperanza. Le preparé el pastel de carne de su abuela como ofrenda de paz y lo comimos en el porche bajo nuestra nueva camarita, y él me tomó la mano y dijo que estábamos bien. Hice los números esa noche y cuadraron, y elegí creer en el libro mayor y en el hombre al mismo tiempo. Esto es lo que sé ahora. Se suponía que la cámara debía atrapar a un ladrón de paquetes. En su lugar, atrapó mi matrimonio. Julio acabó con la tregua. Las retiradas volvieron, más pequeñas e inteligentes, como si hubieran asistido a un seminario. $310 de una sucursal cerca del centro comercial, 150 en efectivo en un supermercado. 95 por aquí, 410 por allá, la más audaz hasta el momento.
pequeños cortes espaciados, del tipo que una pareja ocupada no notaría, excepto que la mitad de esta pareja se dedica a conciliar cuentas y había empezado a llevar una hoja de seguimiento privada en una carpeta que vivía en mi bolso del trabajo, no en la encimera de la cocina. Registré cada una, fecha, hora, lugar, cantidad y la historia que la acompañaba, porque siempre había una historia. Daniel necesitaba efectivo para el almuerzo del equipo. El calentador de agua de mamá. Es de mis horas extras, Bar. ¿Por qué eres así? Dejé de preguntar en voz alta y dejé que la hoja hiciera las preguntas. Para la primera semana de agosto, el patrón era tan claro que era casi hermoso. De la misma forma que siempre lo es el fraude, justo antes de ser descubierto. Cada transacción inexplicada caía en martes o viernes. Los 2 días en que el equipo de Daniel tenía vertidos de hormigón tardíos. Y yo cerraba los libros de fin de mes en la oficina. Los 2 días en que nuestra casa estaba vacía de 9 a 6, garantizado, como un horario publicado. Ahora los bancos detectan patrones como ese con software. Las esposas los detectan con un rotulador a medianoche, solas, sintiéndose como locas por auditar su propia vida. El total acumulado superó los $1000 ese mes. Me senté con la hoja delante y me obligué a decir la parte silenciosa en mi propia cabeza. Esto no es una fuga. Esto está programado. Alguien con una llave y un calendario estaba cobrando un sueldo de mi matrimonio. El dinero salía de cajeros con una tarjeta y un PIN, y el PIN de Daniel, me había burlado de él durante años, era el cumpleaños de su madre. Simplemente no podía probar quién estaba forzando la cerradura, porque quienquiera que fuera, nunca usaba la puerta principal mientras la cámara estaba allí. Y entonces recordé la cámara. Habíamos tenido esa cámara casi 6 semanas, y nunca había revisado su historial porque la compramos para atrapar a extraños, y nos alertaba diligentemente sobre los repartidores y un mapache muy persistente hasta que el mapache ganó. Y silencié las notificaciones en julio, pero la aplicación guarda todo durante 60 días. Así que, un miércoles por la noche en agosto, con Daniel dormido arriba, me senté en la cocina a oscuras y retrocedí en las grabaciones como un auditor revisando un año fiscal. Me llevó 40 minutos encontrarlo. Martes, 2:14 de la tarde. Un sedán plateado que conocía tan bien como mi propio coche entra en nuestro camino de entrada, tan tranquilo como un camión de correos. Lorraine se baja. Lleva su bolso y la Rebeca de lavanda buena, de calidad de iglesia. Y sube nuestros escalones como una mujer con una cita. Luego saca una llave. Una llave en una cinta roja. La misma llave que Daniel me juró que le había quitado en abril. Y realmente vi, a mi suegra entrar en mi casa cerrada con llave a las 2 de la tarde mientras ambos estábamos en el trabajo. Sin llamar, sin avisar. La puerta simplemente se cerró detrás de ella. Tan educadamente como se pueda imaginar. Me senté allí en mi cocina oscura viendo correr el marcador de tiempo. 5 minutos, 15, 30. A las 2:54, volvió a salir, cerró la puerta, comprobó la manija como una profesional y se fue. 40 minutos dentro de mi casa, y aquí está el detalle que me mantuvo despierta hasta las 3, el que le di vueltas y vueltas como a una factura incorrecta. Salió sin llevar nada. Ningún plato de guiso que hubiera dejado, ningún paquete que hubiera rescatado. Manos vacías. Entonces, ¿qué hace exactamente una mujer sola en tu casa durante 40 minutos? La tarde siguiente, le dije a Daniel que tenía dolor de cabeza, me salté el partido de softball de su equipo y registré mi propia casa como si estuviera ejecutando una orden judicial en mi propia vida. Tienen que entender, no faltaba nada. Por eso funcionó durante tanto tiempo. Lo que falta se nota. Lo movido se duda. En nuestro dormitorio, el cajón de mi mesita de noche sobresalía medio centímetro más de como lo dejo, y yo lo dejo al ras porque soy el tipo de persona que deja los cajones al ras. La carpeta en el armario donde guardo nuestras declaraciones de impuestos tenía sus archivadores inclinados hacia la izquierda. Yo los mantengo inclinados a la derecha. En mi escritorio, el sobre de mi nuevo banco, mi cuenta personal, el extracto dirigido solo a Barbara Anderson, había sido abierto y pegado de nuevo, ligeramente abultado a lo largo de la solapa, de la forma en que el papel nunca queda plano 2 veces. Ella lo sabía. Había leído mi saldo.
Y en mi tocador, mi perfume, el bueno que Daniel me compró en Chicago, tenía la tapa torcida, un cuarto de vuelta suelta, y el nivel más bajo de lo que recordaba. No lo había robado. Lo había usado, me había llevado puesta por la casa o por la ciudad como un abrigo que estaba pensando en comprar. No toqué nada después de eso. Cogí mi teléfono y fotografié cada cajón, cada carpeta, cada solapa con la fecha estampada en la esquina. Y lo anoté todo en la hoja de seguimiento con las mismas manos firmes que uso para las auditorías de otras personas, porque eso es lo que mis manos saben hacer cuando el resto de mí está temblando. Luego me senté en el borde de mi propia cama como un huésped en un hotel y la entendí. Lorraine no estaba buscando nada. Estaba haciendo inventario de los activos, de los papeles, del matrimonio. Le mostré a Daniel la grabación un domingo por la mañana antes del café porque quería su cara real y no la ensayada. Tuve ambas. Durante 3 segundos completos, viendo a su madre entrar en nuestra casa con una llave que se suponía que no existía, mi marido pareció exactamente tan asqueado como debería haber estado. Lo vi. Eso es lo que hizo que todo lo que vino después fuera peor, saber que él también lo vio. Luego bajó las persianas y dijo, y lo cito textualmente, probablemente solo estaba regando las plantas. No tenemos ni una sola planta en casa. Señalé esto. Dijo que tal vez había dejado algo. Le mostré sus manos vacías. Dijo que tenía que haber una explicación, que fue lo primero cierto que dijo. Y luego fue a buscar una. La llamó allí mismo, en altavoz. Y su madre abrió el grifo de las lágrimas con buena presión, sollozando que se había sentido tan alejada de él últimamente, que Bárbara estaba construyendo muros, que solo había querido sentirse cerca de su familia, y ahora la trataban como a una criminal. Él le estaba pidiendo disculpas antes de que ella terminara la segunda frase. A ella. Es mi madre, me dijo después, agotado en el sofá como si a él le hubieran robado. ¿Qué se supone que haga? Y esa podría haber sido la mañana en la que todavía podrían haberme convencido si hubiera terminado ahí. No fue así. Para el miércoles, 2 mujeres de su iglesia se habían puesto en contacto con Daniel para decir que estaban rezando por él porque habían oído que las cosas en casa estaban difíciles con su esposa fría. El domingo le habían robado, según ella. Para el miércoles, ella era la víctima. Aquí está la parte de la que menos orgullosa estoy, así que acabemos con ella. Después de ese domingo, redoblé la única estrategia que nunca había funcionado. Decidí que no tenía suficientes pruebas. Hay que reírse un poco. Tenía una hoja de cálculo con un total de 4 cifras. Tenía marcas de tiempo, fotografías, grabaciones de una entrada no autorizada con una llave que oficialmente no existía. Cualquier auditor en el mundo habría cerrado el archivo y emitido sus conclusiones. Pero no estaba auditando una empresa. Estaba suplicando a un jurado de un solo hombre. Y cada vez que el veredicto volvía, es mi madre, yo concluía que el problema era mi evidencia y salía a buscar más. Esa es la trampa de la que no te advierten cuando eres una mujer cuidadosa. No eres de la familia, querida, me había dicho Lorraine en esa mesa de cumpleaños, dulce como un relleno de pastel. Solo eres con quien se casó. Oía esa frase en mi cabeza por la noche mientras resaltaba extractos, y en lugar de escuchar lo que significaba, que el caso estaba cerrado, que el veredicto venía preimpreso, lo trataba como un desafío. La superaría. Cuando el archivo fuera lo suficientemente grueso, él tendría que verlo. Así que, en medio de todo eso, hice una pequeña cosa que no pareció nada en ese momento. Estaba actualizando las alertas de nuestra cuenta en línea, le di la vuelta a la tarjeta de débito de Daniel y en el reverso, en tinta azul más pequeña que un mensaje de galleta de la fortuna, estaba la línea de fraude del banco, disponible las 24 horas. Copié ese número de teléfono en mi hoja de seguimiento, en la esquina superior, como se anota una salida de emergencia en un edificio en el que no confías. No tenía un plan para ello. Quiero que eso se entienda. Simplemente lo anoté. Los contables no desechan números. A veces los números te esperan. El segundo sábado de agosto, fui a la tienda de material de oficina a por tinta para la impresora. Y volví a casa con una caja de seguridad gris ignífuga, del tipo que se compra para pasaportes y certificados de nacimiento. De acero,
con 2 llaves, lo suficientemente pequeña para llevarla y lo suficientemente pesada para ser seria. No había planeado comprarla. Estuve en ese pasillo mucho tiempo. Comprar una caja fuerte para tu certificado de matrimonio es una cosa, comprar una caja fuerte porque tu suegra lee tu correo dentro de tu propia casa, esa es una compra diferente. Y ambas en ese pasillo lo sabíamos. Yo y la mujer en la que estaba a punto de convertirme. Dentro de la caja fueron la hoja de seguimiento, las fotografías impresas, una memoria USB con cada clip de la cámara etiquetado por fecha con mi letra de imprenta de auditora, copias de los extractos bancarios con las retiradas marcadas, y ya que estaba, mi pasaporte. Luego hice la parte que todavía lo dice todo sobre el estado de mi matrimonio en agosto. No puse la caja en el armario ni en el escritorio ni en ningún lugar dentro de la casa que mi marido y yo poseíamos juntos. La puse en el maletero de mi coche, debajo de la cubierta de la rueda de repuesto, porque mi coche estaba a mi nombre únicamente. Y era el único espacio con cerradura en toda mi vida para el que Lorraine Anderson no tenía llave. Me quedé en mi propio garaje con la mano plana sobre el maletero cerrado y dije algo en voz alta, sola, que nunca he vuelto a decir de la misma manera. Durante 6 años guardé registros para que me creyeran. Nadie me creyó de todos modos. Así que a partir de ahora, no guardaba registros para que me creyeran. Los guardaba para ser libre. La caja iba a todas partes conmigo después de eso. Quiero decirles que mi propia madre apareció como la caballería cuando finalmente le conté parte de ello. Fui a verla a finales de agosto, me senté en la misma mesa de cocina donde había hecho mis deberes de niña y le di la versión edulcorada, las retiradas, la llave, las llamadas llorando. Mi madre, Ruth, tiene 61 años y me quiere más que a sus propios pulmones. Y esto es lo que dijo. Extendió la mano sobre la mesa, me dio una palmadita y me dijo, sopórtalo, cariño. Los hombres aman a sus madres. No le hagas elegir porque puede que no te guste lo que elija. Luego se levantó para rellenar mi café como si me hubiera dado una receta. Me quedé sentada allí y finalmente lo vi. Toda la cadena de montaje. Su suegra había criticado su limpieza durante 20 años y mi padre nunca dijo una palabra. Y mi madre llamaba a eso mantener la paz. Su propia madre le había entregado su sueldo a mi abuelo cada viernes de su vida laboral y lo llamaba cómo se hacían las cosas. Soportalo, cariño, no era un consejo. Era una herencia. Era la misma llave de cinta roja pasada de madre a hija a una casa donde éramos invitadas permanentes. Y entendí algo más sentada allí. Algo que reorganizó toda mi infancia en unos 4 segundos. No aprendí contabilidad en clases nocturnas. La aprendí viendo a mujeres como ella contar todo lo que no se les permitía quedarse, sobres para la compra, dinero de cuidar niños, los $20 de emergencia doblados en el bolsillo de un abrigo. Las mujeres de mi familia siempre han llevado una doble contabilidad. Yo solo era la primera con una carrera y una caja de seguridad. Conduje a casa y no seguí su consejo. Ahora, antes de que decidan que Daniel era un villano de cartón, necesito que se sienten conmigo en el aparcamiento de la consulta de un consejero el último jueves de agosto, porque yo estuve allí y eso complica las cosas, y las historias reales son complicadas. Aceptó ir a terapia de pareja. Él mismo encontró a la consejera, una mujer tranquila llamada doctora Novak con una consulta llena de pañuelos de papel y plantas de goma. Y en esa primera sesión, mi marido dijo cosas que había esperado 6 años para oír. Dijo, creo que desaparezco cuando mi madre está molesta. Dijo, Bárbara se encarga de todo y yo la he estado dejando. Me tomó la mano en el feo sofá beige y su mano temblaba. Y miré a este hombre grande y gentil que construye cosas para vivir y recordé exactamente por qué me casé con él. Después, me senté en mi coche en el aparcamiento y lloré durante 10 minutos. Y quiero ser precisa sobre esas lágrimas. No eran de dolor. Eran de alivio, que es mucho más peligroso porque el alivio es el pago inicial que hace la esperanza justo antes de comprar toda la casa. Me permití imaginarlo, la versión en la que él despierta, se cambian las cerraduras y, en 5 años, esta es una historia que contamos con cuidado en las cenas. Entonces miré el asiento del copiloto donde su teléfono se estaba cargando porque había vuelto a entrar corriendo para reservar la siguiente sesión. La pantalla se iluminó. Mamá, con un corazón al lado,
y debajo de su nombre, 7 llamadas perdidas. 7. Durante una sola hora, la primera hora en 6 años que su hijo había pasado trabajando en su propio matrimonio, me quedé muy quieta. En algún lugar al otro lado de la ciudad, había sonado una alarma, y yo estaba casada con el botón de posponer. La primera semana de septiembre, Susan me llamó desde Columbus. La hermana pequeña de Daniel y yo siempre habíamos sido amigables a una distancia prudente, dos mujeres que se caían bien a través de un campo de minas que ninguna de las dos había plantado. Esta llamada fue diferente. Se saltó el hola. Bárbara, dijo, necesito que escuches esto de mí primero. Mamá ha estado al teléfono con las tías toda la semana. Les está diciendo a todos que le estás siendo infiel a Danny. Que la cuenta bancaria separada es para tus líos. Que tiene un presentimiento. Me quedé en mi cocina con una cuchara de madera en la mano y la salsa enfriándose. Y, sinceramente, la acusación en sí apenas me afectó. Era tan perezosa, tan de manual. Lo que me impactó fue la maquinaria que había debajo. Finalmente vi la secuencia, como se ve un plan en un caso de fraude, paso a paso. No estaba cotilleando. Estaba redactando de antemano la historia de mi divorcio, asignándome el papel de villana por adelantado, para que cuando todo se desmoronara, la familia ya supiera de quién era la culpa. La mujer estaba sembrando una narrativa meses antes del crimen. Era, profesionalmente hablando, un trabajo impecable. La voz de Susan bajó entonces y dijo lo que me mantuvo mirando al techo esa noche. Bárbara, no eres la primera. Esto es lo que hace. Es lo que se hizo. Y luego se detuvo en seco, como una mujer que agarra una puerta antes de que se cierre de golpe. Pregúntale sobre 1989 alguna vez, dijo. ¿O no? Simplemente, lo que sea que estés guardando en esa cabeza cuidadosa tuya, sigue guardándolo. Y colgó antes de que pudiera hacer una sola pregunta, dejándome sola en mi cocina con salsa fría, una curiosidad ardiente y el número 1989. Nuestra tercera sesión de terapia nunca ocurrió. Estábamos en el camino de entrada, las llaves en la mano de Daniel, cuando sonó su teléfono, y era un vecino de Lorraine. Mamá tiene dolores en el pecho. Pregunta por ti. Y miren, dejas todo por eso. Incluso yo dejé todo por eso. Pasamos 4 horas en urgencias, donde los médicos le hicieron todas las pruebas que la cardiología puede ofrecer y encontraron un corazón en mejor forma que el mío, y le dieron el alta a primera hora de la tarde con un diagnóstico de ansiedad y una hoja impresa sobre el estrés. A las 7, estaba en casa, a las 8, y esto lo vi con mis propios ojos porque la llevamos a casa, estaba de pie en su cocina, sonrosada como un melocotón, empaquetando bizcochos de limón para los vecinos que se habían preocupado tanto. Me pilló mirándola y me sonrió por encima del papel encerado. Y les prometo que esa sonrisa tenía un chiste oculto. Era la tercera vez en 6 años que una emergencia médica ocurría exactamente la noche en que Daniel y yo teníamos algo propio. Nuestro viaje de aniversario, una cena de entrevista de trabajo mía, y ahora la terapeuta. 2 veces es coincidencia. 3 veces es un calendario. En el coche, Daniel lo dijo antes de que yo pudiera abrir la boca, en voz baja, al parabrisas, es mi madre. ¿Qué se supone que haga? Y esta vez no respondí. Miré por la ventana los centros comerciales pasar y no dije absolutamente nada en todo el camino a casa. Y él lo confundió con paz. La gente piensa que el momento peligroso es cuando una mujer empieza a gritar. Es cuando deja de hacerlo. La oficina de Karen Whitfield estaba encima de una panadería en el centro, lo que significaba que la hora más dolorosa de mi vida adulta olía a canela. Tenía 51 años, un corte bob plateado con gafas de leer que usaba principalmente para señalar. Una amiga asistente legal de mis días en el colegio comunitario me había dado su nombre en agosto. Por si acaso, había dicho, y yo me había sentado sobre él durante semanas como una mujer que sostiene un extintor insistiendo en que no huele nada. Ese lunes, subí las escaleras con la caja gris. El saludo de Karen, palabra por palabra, fue, te advierto, soy cara y no doy charlas de ánimo. Tráeme papeles, no sentimientos.
Así que abrí la caja y le di papeles, la hoja de seguimiento con cada transacción sospechosa, las fotografías del sobreresellado, el registro de grabaciones con 9 entradas a nuestra casa en 4 meses, con fecha y hora, ninguna con permiso, la mayoría de más de media hora. Lo revisó sin cambiar de expresión, como una mujer haciendo un crucigrama que ya había hecho antes. Y cuando terminó, se quitó las gafas de leer, me miró y pronunció la frase que había estado esquivando desde marzo. Señora Anderson, en 20 años de derecho de familia, he tenido quizás 5 clientes que entraron tan preparados. No necesita más pruebas. Necesita una decisión. Empecé a explicar sobre Daniel, la terapia, el casi. Karen levantó una mano, no con dureza, y miró la caja gris. Cariño, dijo. Las mujeres que se quedan no guardan el expediente en el maletero del coche. Miré esa caja en su escritorio, de acero, organizada, portátil, lista para irse en cualquier momento, y comprendí que una parte de mí había tomado la decisión en aquel pasillo de la tienda de material de oficina. El resto de mí simplemente llegaba tarde a la reunión. No firmé nada ese lunes. Karen redactó la petición y le pedí que la guardara porque quedaba una cosa que me debía a mí misma. No a él, a mí misma, para que, pasara lo que pasara después, nunca me quedara despierta preguntándome. El jueves por la noche, hice estofado, y después de cenar, puse ambas manos planas sobre la mesa e hice la petición más pequeña y fácil posible. Daniel, dije, te pido una cosa, no terapia, no elegir bandos, ni una sola palabra a tu madre sobre nada de esto. Cambia las cerraduras conmigo este fin de semana. Eso es todo. 2 cerraduras nuevas, $60, una tarde. Quien necesite una llave la obtendrá de nosotros a partir de ahora. Es lo más normal del mundo. Vi a mi marido mirarme. Y quiero creer que una parte de él estaba haciendo los cálculos y viendo todo el panorama. El archivo que pretendía que yo no guardaba. El silencio que había estado llamando paz. La esposa que podía sentir que se estaba empaquetando en algún lugar detrás de sus propios ojos. Me miró durante un largo, largo tiempo. Y entonces Daniel Anderson, de 36 años, con su 1,80 m de estatura, un hombre que aprueba estructuras de acero, dijo, déjame consultarlo primero con mamá para que no se lo tome a mal. Dije, de acuerdo. De la misma manera que un médico dice de acuerdo cuando llega el resultado de la ecografía y ya no hay nada que la medicina pueda hacer. Él oyó un acuerdo, en realidad, era una hora de la muerte. Recogí los platos, le di un beso en la mejilla, le dije que estaba cansada y subí a la cama, donde me quedé en la oscuridad haciendo lo que mejor sé hacer, cerrar los libros del año fiscal. Lo consultó con mamá. Por supuesto, consultar con mamá significaba que Lorraine estaba en mi sala de estar a las 5 de la tarde siguiente, sin ser invitada, con la llave de cinta roja visible en su puño como un crucifijo en un exorcismo, ofreciendo una actuación que solo puedo calificar de digna de un premio. Lloró de pie. Lloró sentada. Le preguntó a Daniel, nunca a mí, yo era parte del decorado, ¿cómo podía dejar que esa mujer dejara a su propia madre fuera de la familia? Había enterrado a un marido, dijo. ¿Se suponía que también debía enterrar a su hijo? Un cerrojo a la vez. Fue magistral. Y lo digo técnicamente. Cada frase convertía un recado a la ferretería en un funeral. Y Daniel se doblegó. Lo vi suceder en tiempo real, la columna vertebral desapareciendo del vértebra por vértebra hasta que le estaba frotando la espalda y diciendo, nadie está dejando a nadie fuera de nada, mamá. Y la conversación sobre las cerraduras murió en mi sala de estar sin votación. De la misma forma que todo en esa familia moría sin votación. Lorraine se fue victoriosa sobre las 6, secándose los ojos, aceptando el brazo de Daniel para bajar los escalones del porche. Y aquí tengo que agradecer al ladrón de paquetes que robó esas brocas en junio, porque nuestra cámara del timbre ve todo el porche en alta definición y con sonido. Esa noche vi la grabación de su salida. La puerta se cierra detrás de ella. El brazo de Daniel se retira, y en el momento exacto en que la puerta hace clic, mi suegra deja de llorar como si se cerrara un grifo. Sin pausas, sin sollozos. Se mira el reflejo en nuestra contrapuerta, se arregla un mechón de pelo y camina hacia su sedán sonriendo. Un trabajador que abandona una obra satisfecho. Recorté esa grabación, la etiqueté y la archivé en la caja gris.
Prueba número 12. El sábado por la mañana, le dije a Daniel que tenía una cita en la peluquería, y la tenía. Que conste. Solo que también tenía una a las 9:30 en la oficina de Karen Whitfield primero. Ella puso la petición de divorcio sobre el escritorio con un bolígrafo encima. Y voy a ser honesta con ustedes sobre ese momento, porque este canal no es una película. Mis manos no temblaron. No hubo música creciente. Firmar se sintió como la última hora de una larga auditoría, cuando las conclusiones están escritas y todo lo que queda es tu firma en un trabajo que ya has revisado 3 veces. El matrimonio no había terminado en ese escritorio. Terminó en un camino de entrada, en una sala de estar, en 100 pequeños veredictos que siempre volvían a ser los mismos. Esto era solo la presentación. Karen explicó la mecánica con su voz plana y tranquilizadora. Los papeles esperarían, firmados y listos. No se notificaría nada hasta que yo diera la orden. Si daba la orden. Algunos clientes, dijo, se quedan en esta misma etapa durante un año. Le pregunté qué esperaban la mayoría. Me miró por encima de las gafas de señalar y dijo, lo mismo que tú. Un momento tan innegable que nadie, incluidos ellos, pueda discutirlo. Luego añadió, en voz baja, siempre llega uno. La gente como tu suegra no puede evitarlo. La escalada es la única marcha que tienen. Conduje a casa con el maletero de mi coche más pesado de lo que cualquier maletero tiene derecho a estar. Y empecé a empaquetar mi vida en silencio para poder transportarla. Un poco de ropa en mi taquilla del gimnasio, documentos en la caja. El anillo de mi abuela fuera del joyero de mi tocador y en mi mano, donde se quedó. No sabía cómo sería estar lista. Los Anderson estaban a punto de decidir por mí. Fue un viernes a mediados de septiembre cuando la cámara captó la última entrada. Estaba cerrando el mes en la oficina cuando mi teléfono vibró. Movimiento en la puerta principal. Había vuelto a activar todas las alertas en agosto. Y allí estaba el sedán plateado. A las 2 de la tarde. ¿Puntual? Lorraine entró con la llave de cinta roja. Esta visita fue diferente, sin embargo. 6 minutos, entrar y salir, sin deambular. Entró como una mujer que sabía exactamente lo que había venido a buscar. Y salió con la mano derecha cerrada alrededor de algo pequeño, se subió a su coche y se fue. Me senté en mi cubículo y repetí esos 6 minutos, quizás 10 veces. Esa noche, Daniel destrozó el dormitorio buscando su tarjeta de débito. Cajones fuera, cartera vaciada, bolsillos palpados, toda la coreografía. Y luego se paró en el umbral y me preguntó, con 6 años de reflejo detrás, Barb, ¿dónde pusiste mi tarjeta? Ahí estaba, la configuración por defecto una última vez. Miré a mi marido y le ofrecí una puerta abierta de par en par. Mira la cámara, le dije. Me miró fijamente. Sabía a qué me refería. No era estúpido. Era leal, lo que resultó ser mucho peor. Y lo vi decidir en tiempo real no mirar, porque un hombre no puede desver una grabación, y se dio la vuelta y dijo que probablemente la había dejado en su camioneta. Se fue a la cama en su lugar. El sábado por la mañana a las 7:40, me senté en mi coche aparcado fuera del banco con mi hoja de seguimiento y llamé a la línea de fraude desde la esquina superior de la página. Una mujer amable y de voz cansada llamada Denise tomó mi informe. Cuenta conjunta, cotitular, tarjeta no en posesión del titular de la cuenta, un patrón documentado de transacciones no autorizadas desde marzo. La tarjeta ahora está marcada como robada, dijo. Cualquier intento de usarla será rechazado. ¿Hay algo más? Sí, dije. Una cosa, ¿que necesitan de mí para la investigación del banco? Y Denise dijo la frase que puso en marcha todo el último acto de mi matrimonio. Para un sospechoso conocido, necesitaremos una denuncia policial. La presenté esa misma mañana. El oficial en la recepción, un hombre paciente llamado Kowalski, tomó mi declaración, mis capturas de pantalla impresas, mis fotogramas de la grabación, y tecleó durante mucho tiempo. Cuando llegó al campo de información del sospechoso, hizo la pregunta en voz alta. Rutinaria como en una cabina de peaje. Nombre de la persona que cree que tomó la tarjeta. Y oí mi propia voz,
tan nivelada como una burbuja en un nivel de carpintero, decir, Lorraine Anderson. Mi suegra. Eso no se puede deshacer. Una denuncia policial con un nombre no se pierde silenciosamente como lo hacen las discusiones familiares. Existe, sellada, numerada, registro público para siempre. La firmé y salí al aparcamiento, más ligera y más pesada al mismo tiempo. Y entonces llamó Susan. Había oído que los rumores de la iglesia se estaban volviendo nucleares, quería advertirme de nuevo. Y en su lugar, de pie junto a mi coche, finalmente pregunté, Susan, ¿qué pasó en 1989? Se quedó en silencio un momento. Luego me lo contó. En 1989, Lorraine era una recién casada de 26 años y su suegra, la abuela Anderson, una mujer a la que solo había visto enmarcada en el pasillo, severa sobre una Biblia, exigía el sueldo completo de Lorraine de la consulta dental, en su sobre, cada viernes para el hogar. Durante 10 años, esa mujer nunca llamó a Lorraine por su nombre. La llamaba la chica con la que se casó Gerald. Papá me dijo una vez, dijo Susan, que mamá solía llorar detrás de la iglesia después de los servicios, donde nadie podía verla. Luego Susan suspiró, cansada desde Columbus. Mi madre no inventó estas reglas, Bárbara. Es la mejor alumna que han tenido. Nadie las rompió por ella. Me quedé en ese aparcamiento y sentí lo que había estado combatiendo durante meses. Sentí pena por Lorraine. No cambió nada. Alguien en esta familia finalmente iba a suspender, e iba a ser yo, a propósito. Daniel se fue a la obra a las 8 de ese sábado por la mañana. Un vertido de fin de semana, volveré para las 3, dijo, y me besó la mejilla al salir, y lo dejé. Y todavía no estoy segura de qué fue ese beso. Un adiós, probablemente. Él todavía pensaba que su tarjeta estaba en su camioneta. Tenía hasta la hora del almuerzo, aproximadamente, si conocía la rutina de los sábados de Lorraine. Y conocía la rutina de los sábados de Lorraine mejor de lo que ella sabía que había una cámara en mi porche. Así que preparé la mesa de mi cocina por última vez, no con platos. Traje la caja gris del maletero y lo dispuse todo como si presentara conclusiones a una junta directiva. Bolsas de plástico transparente, de las gruesas. Un artículo por bolsa, cada una con una etiqueta blanca con mi letra de imprenta. Extractos bancarios, de marzo a septiembre, discrepancias resaltadas. Fotografías de mi correo resellado. El registro de grabaciones impreso, 9 entradas, la memoria USB. Una bolsa con una llave de latón suelta, la llave que Daniel me había devuelto teatralmente en abril, que un amigo cerrajero confirmó que era una copia nueva, mientras la original permanecía en su cinta roja en el bolso de su madre. No eran bolsas de pruebas oficiales, nada pretendido en ellas, solo organizadas, lo que, francamente, siempre ha sido más aterrador que lo oficial. En el centro de la mesa, la petición firmada con la tarjeta de Karen grapada al frente. A su lado, el bolígrafo colocado transversalmente, como se deja un bolígrafo para otra persona, y la tableta apoyada, lista para reproducir la grabación del viernes, pausada en un fotograma de Lorraine en mi puerta principal. Luego preparé una tetera de té que no tenía intención de beber porque mis manos querían una tarea, y me senté en mi casa silenciosa a esperar que los Anderson fueran ellos mismos. A las 11:51, el número de teléfono de Daniel iluminó mi pantalla. Había comenzado. Me enteré de todo más tarde por 3 fuentes diferentes. De la misma forma en que se reconstruye un informe de incidente, y cada versión coincidía en lo esencial. Lorraine pasó esa mañana de sábado en los grandes almacenes a 10 minutos de su casa. Y compró como una mujer a la que le hubieran dado una bonificación. Un carrito de unos grandes almacenes llenos sin mirar un solo precio, suéteres, zapatos y una batidora de pie en su caja. Más de $2.000 apilados en la cinta mientras se formaba una cola detrás de ella. Luego pasó la tarjeta de débito de mi marido, despreocupada como una duquesa. Rechazada. Frunció el ceño a la máquina. La cajera contó la historia más tarde como si la máquina hubiera sido grosera con ella. Lo intentó de nuevo, rechazada. Le pidió a la cajera que la pasara manualmente, y para entonces la cola detrás de ella estaba mirando, como lo hacen las colas. Rechazada. Tarjeta marcada. Por favor, contacte a su banco.
Y aquí está todo lo que necesitan saber sobre mi suegra. El único detalle que enmarcaría si se pudiera enmarcar un momento. No tuvo miedo. Una mujer atrapada en una caja con la tarjeta marcada de otra persona. Y ni por un momento se le pasó por la cabeza que estaba en problemas, porque en su mundo esa tarjeta no era robada. Era propiedad familiar y ella era familia. Y yo era la extraña con el descaro de poner puertas a las cosas. Así que no se escabulló silenciosamente al aparcamiento. Se quedó en esa caja delante de toda la cola y llamó a su hijo a todo volumen para gritarle sobre la humillación que su inútil banco le había hecho pasar y exigió que lo arreglara de inmediato. Confesó en voz alta en público ante una tienda llena de testigos y pensó que era la víctima. No podría haberla guionizado mejor. Daniel me llamó desde la camioneta a las 11:51 y dejé que sonara en la mesa junto al té. Volvió a llamar al mediodía. De nuevo a las 12:10. Imagino ese trayecto desde la obra, 25 minutos con su madre en un oído jurando que solo había tomado prestada la tarjeta para unas pocas cosas. Ahí estaba, por fin. La confesión, casual como un informe meteorológico, y una esposa que no respondía en el otro. Habría empezado a construir el caso habitual contra mí en algún punto de la circunvalación. Bárbara congeló la cuenta. Bárbara avergonzó a su madre. Bárbara y sus hojas de cálculo. 6 años de práctica. El reflejo conocía el camino a casa por sí solo. Su camioneta entró en el camino de entrada con fuerza. A las 12:31, oí la puerta. Y mi marido entró por esa puerta de la cocina ya cargado, con la cara roja, el teléfono todavía en la mano, y llegó a decir, Bárbara, ¿qué le hiciste a la CEU? Y entonces la habitación lo alcanzó. Lo vi suceder desde mi silla, con ambas manos alrededor de una taza fría. Lo vi ver la mesa. Las bolsas de plástico en sus filas ordenadas, etiquetadas con una letra que ha visto equilibrar nuestra vida durante 6 años. Los extractos resaltados. La cinta roja sola en su bolsa como algo recuperado de un accidente. La petición en el centro con el bolígrafo encima y la palabra divorcio en negrita en la parte superior de un encabezado judicial con su propio nombre. Y la tableta apoyada, pausada en un fotograma nítido de su madre en nuestra puerta principal, con la llave en la mano, con la fecha del día anterior. La ira lo abandonó como el aire de un neumático pinchado. Me miró y había una pregunta en su rostro, y no era ninguna versión de ¿qué hiciste? Llegaba 6 años tarde y era, por primera vez, la pregunta correcta. No la respondí. Señalé la tableta y dije lo único que había ensayado. Pulsa reproducir. Pulsó reproducir. Vio a su madre entrar en nuestra casa. La vio salir con la mano cerrada alrededor de su tarjeta. Y antes de que el clip siquiera terminara, los faros barrieron la ventana de la cocina, el sedán plateado, frenando bruscamente en nuestro camino de entrada porque, por supuesto, lo había seguido desde la dirección del centro comercial. Y, por supuesto, no llamó. La llave de cinta roja entró por mi puerta principal una última vez. Lorraine irrumpió en esa cocina a mitad de una frase, ya narrando su propio martirio. Ese banco inútil, la humillación, dile a tu esposa que arregle. Y entonces vio la mesa, y la vi hacer los mismos cálculos que Daniel, pero más rápido, porque ella siempre había sido la más inteligente de los dos. Sus ojos pasaron de las bolsas a los extractos, a la tableta, donde su propia imagen estaba congelada en nuestra puerta principal. Y giró. He testificado en audiencias de fraude y nunca he visto nada tan fluido. Lágrimas al instante. Danny, tembló, solo la tomé prestada para unas cositas. Iba a devolverlo. Sabes que nunca. La dejé terminar. Luego, con calma, de la misma manera que guío a una junta directiva a través de las conclusiones trimestrales, me levanté y repasé la fila de bolsas una por una. Marzo, $180. Abril, $240. El sobre de mi banco, abierto con vapor y resellado. 9 entradas en 4 meses. Y las fechas recitadas de memoria, porque siempre seré la mujer que conoce los números. Luego levanté la última página, la copia con el número de caso estampado, y le leí la línea que ya me sabía de memoria. Sospechosa conocida, dice, Lorraine Anderson. Sus lágrimas se detuvieron.
Finalmente pude ver el grifo cerrarse en persona, y me miró con la cosa pura y sin diluir debajo de todo ese azúcar y siseó, ¿le harías esto a la familia? Y ahí estaba. La puerta que ella había construido, abierta para mí por fin. Dije, tenías razón, Lorraine. Yo solo era con quien se casó. A partir de hoy, ni siquiera soy eso. Luego se volvió hacia su hijo para recoger su rescate. De la misma manera que lo había hecho durante 30 años. Daniel miró al suelo. Lo que pasó en mi cocina en los siguientes minutos es la razón por la que cuento esta historia, así que iré despacio. Daniel levantó la cabeza, y mi marido, el botón de posponer, los bolsillos vacíos, el reflejo de 6 años, pasó junto a su madre llorosa hacia la tableta y revisó el registro de grabaciones con el pulgar. Entrada tras entrada tras entrada, hasta abril, el mes en que juró que la llave había vuelto a casa. Luego se dio la vuelta, y con una voz que nunca le había oído usar con ella, baja, nivelada y final, dijo, «Dame la llave, mamá. Ponla en la mesa y sal de esta casa». Ella jadeó su nombre. Él no parpadeó. La llave golpeó la mesa de mi cocina con un pequeño sonido. Con cinta y todo, y juro por Dios que sentí que la casa cambiaba de dueño. Y entonces Daniel se volvió hacia mí y se derrumbó. Y todo lo que había suplicado durante 6 años salió de él de golpe, 10 minutos tarde y completamente sincero. Cambiaría las cerraduras hoy, cerraría la cuenta hoy. Terapia propia, semanal, a partir del lunes. Su madre nunca volvería a poner un pie en nuestra casa. Iría él mismo a la comisaría y respaldaría cada palabra de mi denuncia. ¿Elígeme? Me estaba eligiendo. De hecho, se arrodilló. Este hombre grande, junto a la mesa de mi cocina con su madre congelada junto a la encimera, y deslizó la petición lejos de mí 1 centímetro y dijo, por favor. Y quiero que entiendan. Le creí. Esa es la parte que todavía se me atraganta. Decía en serio cada palabra, y era todo lo que yo había querido. Servido caliente, justo a tiempo para la versión de mí que ya no vivía aquí. Miré la petición. Todavía había una línea de firma en blanco, la que Karen dejó para una lectura final. Y cogí el bolígrafo de la mesa, y lo firmé y le deslicé los papeles de vuelta. Terminado. La denuncia policial se queda, le dije suavemente, porque la suavidad era todo lo que me quedaba, no para castigarla, sino porque es verdad. Y estoy harta de ser la única persona en esta familia que lleva la cuenta de lo que es verdad. Dijo, tan bajo, finalmente sé la respuesta, Barb. Se suponía que debía proteger a mi esposa. Sí, dije. Se suponía. Y como se merecía el libro mayor completo, le di la última línea. Las pruebas no hacen que la gente te quiera. Solo te dicen cuándo dejar de intentarlo. El timbre sonó mientras Lorraine todavía estaba de pie en mi encimera, erguida y majestuosa entre las ruinas, y era Susan que había venido de Columbus. Me dijo más tarde que había salido esa mañana, con un mal presentimiento después de una semana de llamadas de las tías y el mensaje de Daniel desde la camioneta. Alguna versión de «todo se está desmoronando» le había llegado cuando ya había pasado Springfield. Observó la cocina con una larga mirada, las bolsas, los papeles, su hermano de pie ahora y destrozado. Su madre componiendo su rostro para la siguiente audiencia. Susan no hizo ni una sola pregunta. Solo dijo, «Vamos, mamá. Te llevaré a casa». Y la guió hacia la salida por el codo, y Lorraine fue porque una actuación no es nada sin un acomodador. En la puerta, mi suegra se volvió para su frase de salida, con la barbilla alta. «Volverá», le anunció a su hijo. «Siempre vuelven. Nadie abandona a la familia». Lo dijo como una maldición y lo creyó como una ley, y casi lo admiré. Las reglas se habían comido toda su vida, y se hundiría defendiéndolas. El sedán se fue. La casa se quedó en silencio como se queda una casa después de un inventario. Todo contado. Nada en las estanterías. Subí y bajé las 2 maletas que había hecho durante esas semanas silenciosas. Y Daniel me vio hacerlo, llorando sin hacer ruido, y no intentó detenerme, lo que siempre contaré a su favor. Dejé la llave de mi casa, la mía, sin cinta, sobre la mesa junto a la tetera que nunca había servido.
Cogí la caja gris bajo un brazo y salí de la casa que había lijado de rodillas con 2 maletas y una caja de seguridad. Y quiero decirles exactamente cómo se sintió eso, porque nadie te lo advierte. Fue lo más rica que me he sentido en mi vida. Aquí está la contabilidad, porque saben que hice la contabilidad. La investigación del banco se cerró a mi favor antes de que las hojas terminaran de caer, y cada dólar en disputa encontró su camino de regreso a la cuenta conjunta a través de la orden de restitución. Casi $1.400 en total. La fiscalía le ofreció a Lorraine un programa de desviación, al que no me opuse. Restitución pagada en su totalidad, una clase sobre delitos financieros los martes por la noche y un historial limpio si se comportaba, lo que logró porque la imagen era la única deuda que Lorraine siempre pagaba a tiempo. Nunca se disculpó. Les dice a las señoras de la iglesia que le tendí una trampa, lo que, dado que mi trampa consistió en una cámara de timbre y un número de teléfono impreso en el reverso de una tarjeta, es lo más cerca que ha estado de llamarme inteligente. Mi abogada solicitó una orden de protección civil después de un patrón documentado de entradas no deseadas. Un magistrado concedió una temporal en una semana, y en la audiencia completa, solo dije cosas verdaderas con voz serena durante 11 minutos, y se mantuvo durante el divorcio. Y el divorcio en sí, Daniel no lo impugnó. Ni la presentación, ni los términos, ni la casa, que vendimos ese invierno a una pareja joven que lloró en el camino de entrada, lágrimas buenas, del tipo que esa casa merecía. Dividimos las ganancias por la mitad, hasta el céntimo. Mi mitad se convirtió en un pequeño apartamento con una cocina luminosa, a 15 minutos a pie de mi oficina, con una llave en posesión de una persona. Karen calificó todo el asunto como el expediente más fluido en su escritorio ese año. Firmó todo como un hombre que paga una factura que sabe que está vencida, dijo. En mi negocio, a eso lo llamamos una cuenta cerrada en buenos términos. Fue el único regalo que le quedaba por darme, y me lo dio limpiamente. Pasó un año. Mi primer extracto bancario en el nuevo apartamento fue el documento más aburrido que he leído. Y enmarqué el sentimiento, si no el papel. Cada línea mía, cada dólar contabilizado, nada moviéndose en la oscuridad. Ahora duermo con las ventanas entreabiertas. Nadie reorganiza mis tazas. El mes pasado, llegó una carta escrita a mano porque, incluso al final, Daniel me conocía. Soy una mujer que confía en el papel. Estoy en terapia cada semana, escribió, ya van 10 meses. Mi madre y yo hablamos los domingos por teléfono durante 1 hora. Y la veo en las fiestas en lugares públicos. Y cuando empieza con los viejos guiones, le digo, mamá, voy a colgar ahora. Y entonces, esta es la parte que leí 2 veces, realmente cuelga. Escribió, te reirás. Finalmente descubrí lo que se suponía que debía hacer. No me pide que vuelva. Sabe que no debe y lo dice. Y esa podría ser la frase más madura de la carta. Solo quería que supiera que el trabajo era real y que lo sentía de maneras específicas, detalladas, como un hombre que finalmente había aprendido a leer un extracto. Me senté con esa carta durante una larga tarde, y no voy a endulzar esto para ustedes. Lo amaba, y algunos libros mayores los cierras con mano firme y un corazón dolorido. Y ambas cosas son ciertas a la vez. Luego archivé la carta en la caja gris, que ahora vive en un estante. Jubilada. Limpiando mi última caja de mudanza esa misma semana, encontré una llave de repuesto de la casa vieja. Se la envié por correo en un sobre sencillo. Sin nota. Pagado en su totalidad. La gente me pregunta a veces, mujeres en el trabajo, una prima, una vez un extraño en una sección de comentarios, como supe que era hora de irse. Y solo tengo una respuesta. Si tienes que llevar un archivo para que te crean en tu propia casa, el archivo nunca fue el problema. Y el día que dejas de defender tu caso es el día que finalmente puedes descansar. Lorraine todavía cree que nadie abandona a la familia. Tiene razón. De una manera que nunca entenderá. No abandoné a la familia. Caminé hacia ella. La familia es quien no necesita pruebas. Susan me llama cada par de semanas. Mi madre está cambiando lentamente, una conversación cuidadosa a la vez. Y en la última visita, me preguntó en voz baja cómo una persona abre una cuenta solo a su nombre. Así que esa es mi historia.
Una llave de cinta roja, una caja gris, una firma que no retiré. Si esta historia te recordó que pongas tu propio nombre en tu propia cuenta, tómalo como una señal y hazlo esta semana, no algún día. Si alguien a quien quieres vive en una casa que no es realmente suya, comparte este vídeo con ella. Deja un comentario y dime qué habrías hecho en esa mesa de cocina.